Fue vicepresidente y ministro de Economía. El icono de aquella España que alcanzó la meta de entrar en la zona euro, aunque para ello tuviera que hacer caja con la venta de empresas públicas o una ley de liberalización del suelo que alimentó la burbuja del ladrillo. El apellido Rato era sinónimo de milagro económico. Pudo haber sido el sucesor de Aznar, pero prefirió tocar la cima como gerente del Fondo Monetario Internacional. Aquel político que derivó en banquero, que tuvo en sus manos todo el poder político y económico que un hombre puede tener, acaba de entrar en la cárcel por usar y repartir unas tarjetas del mismo color que el dinero que estaba gastando a su antojo. En primer lugar, quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días. Las tarjetas Black, en cierta medida, es quizás la expresión o la muestra de la miseria humana. Lo realmente grave es el daño que produjeron las normas legales y el ordenamiento económico, financiero y jurídico que Rodrigo Rato y el conjunto de los gobernantes llevaron al Boletín Oficial del Estado para permitir pues que se produjera una burbuja inmobiliaria extraordinaria. Las tarjetas Black tienen un contenido dramático muy importante, y es que podíamos ver por todo el listado de gastos que se hicieron públicos en todos los medios de comunicación en qué se habían ido gastando el dinero los directivos de Caja Madrid, en un contexto en el que la gente se estaba apretando el cinturón con políticas de ajuste muy duros. El sistema de tarjetas opacas funcionó entre los años 2003 y 2012. La sentencia dice que se trataba de un plan para disponer de dinero de la caja en beneficio de los máximos responsables de la entidad. Primero el fallecido Miguel Blesa y luego Rodrigo Rato, que a su vez repartieron tarjetas a otros 63 exdirectivos y consejeros. Estos han sido condenados entre 4 meses y 4 años en función del dinero gastado. Rato ha sido condenado a 4 años y medio por un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal le hace responsable de todo el dinero gastado durante su etapa al frente de Caja Madrid y luego de Bankia, casi 3 millones de euros. Si se tiene en cuenta la etapa de su antecesor, la cantidad suma 12 millones y medio. Una muestra de ese momento en el que muchas personas, muchos altos cargos, muchos representantes políticos actuaban o pensaban que actuaban con total impunidad, que iba a ser imposible, ¿no?, que pudieran ser finalmente sancionados. Y hay que tener en cuenta algo, que ese dinero no era solo dinero de Bankia, es un dinero que finalmente, bueno, hemos pagado todos los que pagamos impuestos, ¿no? Cuando se supo que entre los casi 100.000 euros gastados por Rato había ropa, perfume, alcohol y discotecas de lujo, el mito económico se derrumbó y la corrupción se convirtió en una de las mayores preocupaciones en las encuestas del CIS. Y Rato no había sido el único. Entre las 14 personas que más gastaron y que han sido condenadas a mayores penas, hay personas que fueron consejeros a propuesta de los partidos políticos PP, PSOE e Izquierda Unida, de la patronal y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. Yo creo que Rodrigo Rato es efectivamente como una especie de icono de lo que algunos economistas han llamado el capitalismo clientelar o el capitalismo de amiguetes. Y Rodrigo Rato no era el único. Hacen falta más piezas en la judicatura, en las demás instituciones, en los sindicatos. Y eso es lo que, desgraciadamente, pues crea un entorno social de una corrupción que no es que sea universalmente generalizada, pero sí desgraciadamente muy extendida. En la sentencia, el Tribunal Supremo advierte de que ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender que la utilización de las tarjetas Black estaba justificada. Más difícil de explicar es cómo una persona como Rodrigo Rato, que lo había conseguido todo, pudo actuar como lo hizo.
En buena medida, la ambición económica que tiene mucha gente depende también de los círculos sociales en los que se muevan. A veces no sabemos cuánto dinero es suficiente para tener, digamos, una vida en paz. Depende de la gente que te rodea y del tren de vida que llevan y cómo eso te va presionando a ti a que busques también formas de mantener ese tren de vida. Juan March, el banquero pirata que financió a Franco y que luego creó un emporio, decía una frase que yo creo que sirve para entender esto. Él decía: lo que nos gusta no es tener dinero, sino ganarlo. Entonces eso indica cómo lo que se busca permanentemente es tener más, tener más, tener más. Se ha publicado que Rodrigo Rato rechazó 2 veces el ofrecimiento de Aznar para sucederle al frente del Partido Popular. En su lugar optó por el máximo honor como gerente del Fondo Monetario Internacional, un puesto con rango de jefe de Estado al que fue aupado gracias a importantes apoyos de políticos como el del expresidente Zapatero. Sorprendentemente, Rato dimitiría del FMI 3 años antes de tiempo, alegando motivos personales. Nunca se aclaró definitivamente por qué fue aquella salida, se habló de motivos personales. Se ha publicado que ya hubo una auditoría interna y que el fondo, bueno, pues descubrió operaciones que quizá no eran o podían no ser tan lícitas, ¿no?, en cuanto a su patrimonio. Ahora hemos visto en el caso de la investigación de su patrimonio que, bueno, pueden haberse cometido presuntamente delitos fiscales, de blanqueo, y quizá todo esto pudo ser el motivo por el cual salió del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El regreso de Rodrigo Rato defraudó a quienes esperaban su posible retorno a la política. En lugar de eso, se refugió en el mundo de los negocios hasta que en 2010, y en plena disputa con el candidato de Esperanza Aguirre, Rajoy le señaló para la presidencia de Caja Madrid. Eran tiempos de crisis y de concentraciones financieras que Rato quiso gestionar mediante la salida a bolsa de Bankia, una operación que los tribunales investigan si fue un engaño a los 300.000 inversores que acudieron a ella. La insatisfacción de los consumidores de Bankia y de todos los consumidores de las cajas de ahorros quebradas es porque las tarjetas Black, un escándalo enorme, han causado, digamos, un impacto también enorme, pero no son más que una mínima parte, la punta del iceberg del enorme roto que le han hecho a los ciudadanos y a la economía española. La última etapa de Rodrigo Rato está plagada de idas y venidas a los juzgados y de una instantánea que dio la vuelta al mundo cuando permaneció detenido 8 horas mientras la agencia tributaria registraba su domicilio. Ni siquiera en los peores momentos pareció perder la compostura. Más bien al contrario, decidió arremeter contra todos los que a su juicio tenían la culpa de la crisis financiera. ¿Un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Pero no ha sido su gestión económica, sino el uso de unas tarjetas lo que ha conducido a Rato a pisar la cárcel y a marcar quizás un punto de inflexión en la cultura de corrupción que había arraigado en España. Puede ser un antes y un después. Hombre, si fuera solo el caso de Rato, pues no valdría para mucho, pero si eso vemos que trae consecuencias negativas para quienes actuaron de esa manera, realmente desde luego que cambia el clima de opinión y que del esto funciona así, barra libre para todos, pasamos a un esto funciona así, cuando la haces la pagas. Desgraciadamente yo creo que la entrada en prisión de Rato no significa un fin de ciclo, porque todo indica que el enorme poder que han tenido los jefes de Rato les ha permitido eludir la responsabilidad por lo que habían hecho antes y durante la crisis, que no se han tomado las medidas que podían haber saneado la economía y las finanzas internacionales, y desgraciadamente estamos incluso a las puertas de tener nuevos problemas financieros por causas muy parecidas a las que ya provocaron la crisis de 2007 y 2008. La entrada en prisión de Rodrigo Rato llenará tertulias y portadas. Se hablará del hombre que llegó a lo más alto y de las circunstancias que propiciaron su caída. Mientras, la justicia dirá si sus causas pendientes por la salida a bolsa de Bankia y un posible blanqueo de capitales suponen el final de un ciclo o el principio de otro vía crucis para quien podría ser el protagonista de una novela black.